pero yo me sentía con todo el ego del mundo para poder decirle a ella qué hacer, ¿no? Y no me daba cuenta de qué estaba pasando en el patio de mi propio jardín, ¿no? Y bueno, hoy en día sigue con ese novio, qué horror. Pero llegó un punto en que me di cuenta que ella era feliz. O sea, dentro de todo eso, era feliz a su manera, ¿no? Y que no necesitaba que yo le estuviese diciendo qué hacer o qué no hacer. Entonces, hasta que decidí como, ¿sabes qué? Te voy a acompañar en tus procesos y cuando decidas tú salir de eso, aquí voy a estar. Pero ya no es como que, haz esto, o sea, no seas tonta, ¿no? Porque sí caemos en eso tan ególatra, decirle al otro qué tiene que hacer como si la verdad absoluta es de uno, ¿no? Y sobre todo cuando estás en una situación de una relación violenta, yo que estuve en una relación violenta y todas mis amigas lo veían, cada vez que me decían, es que date cuenta, él te trata mal, date cuenta, él es así. Yo lo único que hacía es que sentía el rechazo como de mis amigas y me aferraba más a él. Claro. Entonces yo decía, no, es que él es el único que me apoya, él es el único que sí está conmigo, que me entiende, que no me está diciendo cosas que me lastiman. Entonces él tiene la razón y yo sigo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues me alejo de mis amigas, ya no les platico, me vuelvo, centré en mi mundo, en esa persona, y al final pues todo explota, ¿no? Y todo sale mal. Pero quizás si a lo mejor mis amigas hubieran sido un poquito más empáticas conmigo, a lo mejor yo solita hubiera podido darme cuenta de esas situaciones sin tener que aferrarme a algo que me estaba dañando por creer que eso era lo correcto y creer que era la persona que realmente me quería y que me estaba apoyando. Ahora, ¿cómo te das cuenta sola también, no? O sea, ¿hasta qué punto la amiga date cuenta es necesario? Sí. Antes de llegar a lo que puede desembocar en algo mucho peor que una violencia emocional, manipulación, etcétera, ¿no? O sea, ¿cómo intervenir como amigas? Eso es algo que yo sí me pregunto de cuándo pisar ese límite de, o sea, ahora sí pienso que es necesario agarrarte y sacarte de ahí porque es por tu bien, o sea. Bueno, y por ejemplo, este acercamiento de empatía al decirle como una interpretación de cierta situación que está viviendo tu amiga, ¿a ustedes ha cambiado anterior de que ustedes se metieran al feminismo? ¿Cómo? No entendí. O sea, que si la amiga date cuenta, ustedes lo realizaban antes de ser feministas y ahora que son feministas, este concepto ha cambiado de acercarte a una amiga como de una forma mucho más empática. Sí, definitivamente sí. O sea, antes, de hecho, yo hasta pensaba que me parecían tontas las otras mujeres que no tomaban decisiones, sin darme cuenta que más tonta era yo, ¿no? Antes de entrar al feminismo, ¿no? Ya después entendí muchísimas cosas y sigo entendiendo, sigo aprendiendo, ¿no? De cómo manejar ciertas situaciones, porque a veces sí regreso como a esos orígenes primitivos, ¿no? De Dios mío, pero sí, el feminismo para mí sí me ha hecho como frénate, o sea, no es tu vida, necesitas apoyar de otra manera o, ¿sabes qué? No, ni siquiera digas algo si no está ahí, solamente está ahí. Pero vuelvo a mi pregunta, o sea, ¿cómo darte cuenta o cómo hacer, cómo no pisar esa línea de abusar o de invadir el espacio, pero a la vez sabes, y sobre todo que lo necesitas? Pues no sé, fíjate, es una pregunta complicada porque la verdad es que les digo, o sea, yo la verdad y yo cambié mucho, o sea, de un tiempo de un año cambié, porque toda mi vida crecí como con la ideología de que la familia o la idea de ser feliz era casarme, tener una hija, un hijo y vivir siendo la esposa perfecta, sí. Y todo así, ¿no? O sea, cuando me tocó y me casé y nació mi hija y toda esa situación, pues yo aguantaba muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor yo no me percataba. Y mis amigas, sí, te digo, justamente, ¿no? En esa parte. Pero ¿qué fue lo que hizo a mí mi detonante? Fue el día que él me agarró, me empujó y casi me tira, o sea, porque bueno, me empujó muy feo. Nunca me pegó, eso sí, pero en el momento en el que me empuja y me empecé a dar cuenta, es que esto es violencia psicológica, me ha dicho esto, me ha hecho esto, y aparte estaba mi hija, entonces ese fue mi empujón para salir. Realmente, pero yo creo que si a mí en lo personal alguien me hubiera estado diciendo es que déjalo, es que hazlo, yo no lo hubiera hecho. O sea, yo tuve que tocar fondo para darme cuenta que de verdad yo estaba sufriendo algo, que estaba en peligro yo, estaba en peligro mi hija y obviamente pues hasta ese momento lo entendí. A lo mejor antes, cuando solamente me decía, o sea, como violencia psicológica o me trataba de hacer menos o me decía alguna cosa así y mis amigas lo notaban y me decían, es que ¿por qué permites que te diga eso?
Y yo, pues no, pues está bien, pues es que es así debe de ser, porque yo de verdad creía que eso era lo correcto. O sea, depende mucho también de la ideología de las personas, ahora sí que cada cabeza es un mundo. Entonces, a lo mejor nosotros hemos pasado por cosas y hemos entendido, o sea, esto del amor propio y cuestiones así. En la mayoría de las chicas que yo he conocido que han tenido como una violencia de este estilo, no tienen amor propio. O sea, creen que necesitan tener a un hombre o a alguien para que ellas puedan tener cierto valor. Y la verdad es que no es cierto. Pero hacerle entender eso a alguien es muy complejo. Y la única que realmente puede hacérselo entender es uno mismo. Y es complicado, porque pues sí, como tú dices, a lo mejor tú estás viendo que ya tiene un peligro de vida, inclusive su vida, ¿no? Pero ella no lo va a entender. Y al contrario, en lugar de acercarse a ti, la vas a alejar. Pues quizá aparte, ¿no? También de brindarnos herramientas, o sea, la herramienta como de la escucha, la herramienta de estar ahí, la herramienta de textos, la herramienta de experiencias de otras mujeres que le puedan servir, ¿no? Creo que podemos encontrar un montón de materiales, ¿no? En estos momentos. Pero sí es una pregunta bien compleja, porque entonces hasta qué línea está ese matiz, ¿no? ¿Qué tal que ese tocar fondo hubiera sido distinto? Claro. O llega pero muy tarde, o sea, cuando ya no puedes salir de ahí, ¿no? O algo más propositivo que hubiese pasado si hubieses tenido otro entorno que te hubiese dado esas estrategias de una manera no violenta. Yo no sé, voy a aportar como la tónica discordante, ¿no? No tanto con el feminismo, sino con la comunicación no violenta, porque estamos hablando mucho del feminismo, pero tiene también mucho que ver con las destrezas que utilizamos comunicativamente. O sea, lo que planteaba Elena de la necesidad de generar una empatía, que no haya una verticalidad desde los privilegios, y esa amiga que se posiciona diciendo yo tengo la razón, al final está generando una verticalidad. Creo que obviamente tiene que haber un cimiento feminista, pero por lo que he visto o lo que he entendido de la conversación, tal vez deriva más de destrezas propias de la comunicación no violenta, de qué pasa cuando hay una persona que te quiere contar una historia y cuál es tu posicionamiento frente a ello, que es lo que decías tú, cuál es el proceso. Porque tal vez tú, en tu propio proceso, no puedas escuchar o no le estés escuchando, independientemente de que sea tu amiga, tu hermana, tu madre, etc. Y luego, frente a esa información, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a darle un consejo propositivo o vas a decirle, amiga, date cuenta? Yo tampoco he utilizado mucho amiga, date cuenta, pero en mi región y como nos han educado, somos gente como muy directa, y eso también al final, que era lo que estaba apuntando, revictimiza, ¿no? Porque en el momento en el que visibilizas la debilidad de la persona que te está pidiendo ayuda, al final le estás debilitando todo el proceso. Sí, por ahí. Y luego ha habido una cosa que me ha llamado muchísimo la atención de Cielo, que ha sido que la han definido como dócil. Me ha parecido como hiriente, ¿no? Como me ha interpelado muchísimo ese adjetivo. Y luego, como lo he visto, es como el adjetivo definitorio que creo que caracteriza todos sus procesos. Claro, como con su madre es dócil, como con sus amigos es dócil y por eso paga, como con Sebas es dócil y por eso... En realidad no, tendría que ser distinto. Eso es. O sea, de todo el relato, con lo que me he quedado ha sido con esa palabra. De hasta qué punto una persona puede ser dócil, cuando para mí, y no sé si es por el hecho de que sea española, pero para mí es una característica muy animal. Sí, nunca definiría a una persona como dócil. Y si lo hago, tiene una connotación peyorativa. Entonces, tal vez me plantearía por qué, como amiga, en qué posición me querría poner con respecto a Cielo para que cambiase en cierta medida ese adjetivo. Todo lo demás, ella es libre de hacer lo que quiera. Pero la docilidad me parece, una vez más, me parecen privilegios de una violencia estructural. Es considerada dócil por los demás, por ella misma, ¿no? No, ha sido como una definición abstracta inicial, ha Sí, sido como que- fortísimo. Sí, exacto, como que sí es dócil, todos sabemos que lo es. ¿Y hasta qué punto salir también de eso, no? Porque que te consideren así, que tú misma te consideres así, ya ahí hay algo más de fondo, ¿no? Más allá de el novio que no la comprende, de la mamá que, ¿sabes? Las amigas, o sea, es también algo... Creo que eso que dijiste de que tú te consideres así es súper importante, ¿no? O sea, porque
O sea, por ejemplo, eso de justo la cuestión del feminismo, como que yo no hubiera entrado al feminismo si una mujer no me hubiera estirado la mano. Pero también yo no me hubiera liberado a mí misma si no hubiera querido entrar al feminismo. Exacto. Entonces como que siento que existe como, obviamente el feminismo es nuestra herramienta para poder como que despegarnos como de todas estas cosas como, siempre pongo este ejemplo porque me parece buenísimo, que es la de, ¿vieron esta película que se llama They Live? Que se ponen estos lentes y ven como todo, como aliens en las personas y se dan cuenta de que el mundo está dominado y te pones los lentes, entonces puedes saber quién es un alienígena y ves como los mensajes secretos en la publicidad y así. El feminismo son esos lentes, como que te pones unos lentes y de repente ves una imagen y dices, eso es misógino, ya sabes. Cuando antes era como un anuncio de L'Oreal, ¿no? Dirigido a las mujeres. No, es un anuncio misógino dirigido a los hombres para que yo lo compre y le guste a esos hombres, ¿no? Entonces como empiezas a darte cuenta de todas estas cosas, entonces sin duda como que prestar esos lentes es súper chido, pero también es como, no sé cómo ustedes entraron al feminismo, pero yo entré porque me gustaba mucho la música y me di cuenta de la desigualdad que había como en la exhibición de música de mujeres contra la de los hombres, y para mí eso fue como, wow, qué onda. Pero mucho tiempo después fue cuando me di cuenta de que de los micromachismos, de que había cosas que me decía mi mamá que no tenían sentido, me tardé muchísimo en aceptar mi cuerpo, que fueron por otros caminos que logré hacer esas cosas, ¿no? Entonces es como muy complicado decirle a alguien, date cuenta de esto, cuando en realidad de lo que se tiene que dar cuenta es de algo totalmente general y cliché, que es que ella tiene la fuerza para construir su propia persona, ¿no? Y eso es súper importante lo que dicen, así como de acompañar y como de estar ahí, de hacer empatía, porque es como ahí donde la fuerza de darte cuenta existe, no cuando alguien te lo dice. Entonces es como complicado, ¿no? Porque también la difusión es súper chida. Y el Amiga Date Cuenta ha sido parte mucho de la difusión del feminismo en las redes y todo eso, que como el Me Too es una herramienta que ha ayudado a la como a que se como no sé cómo se dice, la información, pero no es como el camino que sabemos que queremos tomar. O sea, el feminismo es una etapa de transición, no una utopía. Sí, la verdad es que es como, yo me identifico mucho con Cielo porque la verdad es que yo era la típica chica dócil, la que siempre era amiga de todos, la que si tú me decías algo y yo me lo creía o trataba de hacer todo para complacer a los demás, ¿no? O sea, yo no tenía ningún valor, o sea, de verdad yo no me consideraba alguien que valiera algo. Entonces, yo creo que precisamente por eso fue que acepté tantos comentarios, tantas ideas, terminé con la persona que es el padre de mi hija. Viví muchas cosas, ¿no? O sea, realmente la razón por la que yo decidí entrar fue por eso. Porque el día que yo me di cuenta que yo era la que valía, que yo tenía, o sea, que lo que había logrado gran parte era por mí, que había hecho muchas cosas sin que alguien me apoyara de alguna manera y que no necesitaba complacer a nadie, simplemente la única que tiene que estar bien soy yo. El día que yo lo entendí fue cuando me acuerdo que le marqué a Pamela y le dije, oye, a ver, platícame qué es el feminismo. Porque me di cuenta realmente que pues había roto como esa capa de porcelana que yo, o esa burbuja rosa en la que yo vivía, porque yo lo que buscaba era de verdad, o sea, era como que yo quiero tener amigos, entonces tengo que complacer, o sea, si ellos me dicen que estoy mal, pero aunque yo tenga otra ideología, ¿no? Entonces sí es como complicado porque depende mucho de lo que sienta la persona en ese momento, ¿no? Porque si encuentras una amiga que tiene una autoestima por los suelos, le digas lo que le digas, no lo va a entender. Entonces, al contrario, o sea, va a empezar a sentirse peor, va a empezar a caer en depresión, va a empezar a hacer cosas que no son las correctas. Pero si encuentras, por ejemplo, a alguien que sí tiene como ese, sabe que tiene un valor, sabe que es importante, sabe que es esto, a lo mejor te acercas y pides un consejo, pero tú ya sabes qué es lo que vas a hacer. A lo mejor lo único que quieres es como desahogarte, ¿no? Pero hay chicas que no, o sea, de plano quieren que alguien les diga qué hacer. Y entonces depende mucho yo creo que todo radica en identificar el tipo de amiga que tienes en ese momento enfrente para poder entender cómo decirle las cosas, porque tanto puedes ayudarla como puedes destruirla con 2 palabras,
¿no? O sea, yo creo que sinceramente, viendo desde el punto de vista cuando una persona se considera dócil, una persona que no tiene como personalidad o es como un ente más, si tú le dices a una amiga date cuenta, la destruyes, de verdad la destruyes. Sí. Por ejemplo, yo considero como que, o sea, que cada quien entra al feminismo por distintas situaciones. Yo entré al feminismo porque terminé con mi novio y sentía como que tenía como que sacar como o orientar como esa energía hacia algo como positivo, ¿no? Entonces, lo que notaba muchísimo es que, por ejemplo, yo convivo con muchas mujeres en el mercado y lo que yo notaba es que, o sea, en realidad el mercado o estar como en una cocina es como un espacio como de muchísimas mujeres que se apoyan como unas a las otras, ¿no? Entonces yo veía como que como si tuvieran como una hermandad, ¿no? Pero que esto como que se privaba un poco al momento como de ser como violentas entre unas y las otras. Y me interesó como el feminismo para saber qué era esto, ¿no? O sea, qué era esto de estar en comunidad con mujeres y que además eran amorosas. Y que por eso yo siento como que es algo súper valioso el intentar como comunicarte de una forma como no violenta hacia contigo misma y hacia los demás. Eso es lo que así mayor me ha dejado como el feminismo, además de que conoces como mujeres increíbles con distintas perspectivas que no son como las mismas a las que tú tienes y que eso te enriquece sí o sí. Una en particular del colectivo LGBTI colombiano que han hecho un informe sobre memoria bastante importante, me dijo, es que no estás entendiendo el poder político de la rabia, ¿no? Que hay gente que no puede actuar desde otro posicionamiento que no sea la rabia, porque no se lo permiten, ¿no? Y ya con esto termino. Ella utilizaba el teatro del oprimido, que es lo que os dije, ¿no? Es esta estrategia de teatro a través del cual intervienes en situaciones. Y en España ha habido unos casos de acoso laboral y sexual contra trabajadoras de la fresa, muy fuerte, migrantes. Entonces, cuando hacían estas intervenciones con españolas y con marroquíes que trabajaban en la fresa, las españolas al intervenir se ponían a llorar y las marroquíes se enfadaban con el agresor, ¿no? Y le intentaban pegar. Y es esto, hasta qué punto tus privilegios te hacen actuar de una manera, y cuando no tienes estos privilegios lo único que puedes actuar es o con fuerza bruta o desde la rabia, ¿no? Desde otros mecanismos que no te da una situación que no sea de crisis. No sé, o sea, me encanta compartirlo con vosotros por lo de la resignificación de la rabia, porque hasta este enero siempre hubiese dicho, o sea, yo siempre soy de política no violenta, no pacifista y tal, pero bueno, eso es lo que me enseña el feminismo también, como a valorar otras compas y ver en qué procesos están y por qué actúan así, o sea, por qué tú te defines como dócil, ¿no? Y hasta qué punto eres realmente dócil o el sistema te está poniendo en una situación tan de revictimización que tienes que autodefinirte como dócil. Por ejemplo, en el feminismo que nosotras empezamos a trabajar, para mí mi proceso fue, ok, tú siempre fuiste violenta, fuiste como muy dura, muy esto, muy lo otro, pero ¿qué te hizo, no? O sea, el feminismo violento lo hiciste por situación estructural, antropológica, o porque es tu propio yo proyectándote contra las demás, ¿no? Que fue como mi primer punto, ¿no? ¿Es tu yo proyectándote contra todas y contra todos? ¿O realmente es estructural, ¿no? Y ahí empecé a trabajarlo, ¿no? Y a mí lo que me sirvió fue mucho el amor propio. Empezar a como romperme, literalmente, desarmarme y empezar a ver, ¿no? Por ejemplo, hace poco ya me decías que tú alguna vez sí fuiste muy violenta conmigo al decirme, mira, date cuenta, ¿no? Y yo yo en ese momento le dije, perdón, porque yo nunca me hubiera imaginado haber sido violenta, ¿no? Yo creía que mis palabras, mis consejos podían ayudar a otras mujeres, ¿no? Y hasta ese momento, de hecho, se fue también un punto de quiebre cuando ella me lo dijo así como que, ¿no? Fue como, chale, ¿y a cuántas no les dije lo mismo? Por ejemplo, ¿no? Amigas de toda la vida, amigas desde la niñez, que sí, era como muy violento, ¿no? ¿Y cuántas me lo dijeron a mí? Que fue también el otro lado de la moneda, ¿no? ¿Cuántas veces yo me sentí del otro lado llorando? ¿Cuántas veces yo me sentí mal? No me gustó, era hiriente, era doloso.
Pues son como esas cosas que para mí esta parte de ser no violenta también es cuando viene esta frase bien política que dice, ¿no? Lo personal es político, ¿no? Creo en algún momento de la vida que sí es correcto ser violenta con ciertas situaciones, porque es un cuerpo político el que te avienta esa violencia, ¿no? Por ejemplo, que el Estado siga, ¿no?, haciendo cosas mal. Bueno, que vamos a grachar, vamos a pintar paredes, vamos a hacer anarquismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado puede pintar las paredes, ¿no? Pero, por ejemplo, con otras amigas, con otras compañeras, con otras mujeres que necesitan esa sororidad y el feminismo como esa parte, no como utopía, sino como esa parte de transición, creo que sí necesitas trabajar mucho contigo para poder compartir esos saberes. O sea, no es como nada más compartir y decir el feminismo cambia la vida, el feminismo hace esto, el amor propio. No, o sea, es primero con uno para llegar con esas mujeres y decir, a ver, te escucho, te voy a escuchar y vamos a echarle para adelante, ¿no? Y te puedo decir, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Estas herramientas tú las puedes ocupar para trabajar el feminismo, ¿no? Y para trabajar tu amor propio. Pero tampoco puedo llegar a incidir y decir, el mal con el que andas es violento, maldito, feminicida, es un perro, lárgate de ahí porque te va a matar. Oye, ¿quién eres tú y qué derecho tienes para venirme a decir algo que yo veo todos los días? Que yo vivo todos los días, porque a mí todos los días me pega. A mí todos los días me violenta. A mí todos los días me dice que soy una pendeja. Y tú todavía llegas como mi amiga a decirme, estás con un mal violento que te pega y eres una pendeja. O sea, ¿sabes? Es como muy violento. Por eso para mí el feminismo que ahora estoy como procesando, porque literal estoy procesando, es como más de ámate tú, deconstrúyete tú, que no es un proceso de hoy a la mañana y creo que es un proceso eterno, la realidad, porque todo el tiempo estamos viviendo violencia. Pero en ese punto, ¿qué puedes hacer tú por otras mujeres para que esas mujeres realmente sientan esa libertad que tú actualmente sientas? ¿No? Porque yo en la realidad actualmente yo siento libertad. O sea, puedo pasar por un montón de procesos, he pasado estos últimos meses por unas cosas bien rudas, pero me siento libre, ¿no? Y eso es algo que yo no había sentido. Nunca había sentido, o sea, mis procesos de crisis siempre eran crisis, ¿no? Pero sola en mi cuarto llorando, ¿no? Nadie me escucha. Pero en la actualidad mis procesos, pese a las cuestiones caóticas que hemos vivido, me siento libre. Y creo que ese es el punto que como Pamela yo quisiera compartir con otras mujeres. O sea, puedes estar pasándola cañón, pero estás en ese punto en donde sí, tengo las herramientas para dar el salto y sentirme libre. Y me siento libre. No le estoy pasando bien, no le estoy pasando bien, pero me siento libre, me siento mejor conmigo misma, veo otras cosas con otra perspectiva. Dejo de pensar y empiezo a sentir. ¿No? Porque yo odiaba esa frasecita, pero para mí fue muy detonante cuando Pancho me lo dijo. O sea, respiras, cállate, siéntate, escucha y siente. O sea, no puedes seguir por la vida nada más pensando y racionalizando todo. Tienes que empezar a sentirlo, porque es donde empezamos a trabajar. Que ahí es donde yo creo que ya no entra ni siquiera la antropología, la cuestión patriarcal, la cuestión del sistema. Creo que ya cuando tú te empiezas a reconstruir y empezar a hablarte a ti misma y empezarte a desarmar desde adentro, ya es un proceso tuyo contigo misma. Porque como decían ustedes al principio, es que ojalá alguien me hubiera dicho, amigo, date cuenta. Pues sí, pero tal vez ese ni era el momento, ni era el tiempo, ni era el lugar. ¿No? A veces, es más fuerte, ¿no? Dice, amiga, date cuenta que una misma se dice a las decisiones que ha tomado, ¿no? Pero pues sería negar la experiencia y nuestra formación, ¿no? Que de ninguna manera pues estaríamos como estamos, ¿no? Y repensar eso si no hubieran sido por esas experiencias y lecciones, ¿no? Oscuras, que hasta el final, ¿no? Entonces hay que estemos más chidos. Es muy interesante lo que dicen de la violencia y como ahora que comentaste esto, porque siento que hay algo como, no sé, como que justo eso también marca los privilegios, ¿no? Sí. Es algo que yo hablo mucho con mi mamá, o sea, digo, es que yo soy muy privilegiada por haber entrado al feminismo, ¿no? Y es como algo que siempre le remarco porque siento que, justo como dices, o sea, la verdadera fortaleza viene de la vulnerabilidad, ¿no? O sea, vulnerabilizarte y darte cuenta de lo que eres capaz y de lo que no eres capaz
y hasta dónde puedes llegar y todo eso, te da fortaleza, porque entonces sabes lo que quieres, sabes lo que no quieres, sabes lo que vas a permitir y lo que no. Y como toda buena formación y enseñanza se da a través del ejemplo, ¿no? Entonces, cuando tú te logras vulnerar y puedes compartir eso, es súper importante. O sea, súper importante compartir tu vulnerabilidad. Y entonces cuando le quieres decir a alguien que está pasando por un momento donde está siendo víctima de un machismo muy fuerte, le puedes contar una experiencia personal, ¿no? Y entonces esa es la parte vulnerable donde puedes como, sí, justo, sino como hacer un lado o poner en prioridad como ese enojo que tienes y esa violencia que quieres expresar. Pero también esa misma privilegio nos demuestra cómo hay situaciones donde el feminismo tiene que ser violento, ¿no? Y me acuerdo de esta historia de la Diana Cazadora, que es una mujer en Ciudad Juárez, que ella trabaja en las maquilas. Entonces toman un camión de las maquilas, son puras mujeres, y las llevan a Ciudad Juárez. Y violaban diario a una mujer y habían desaparecido un buen de mujeres y era como una situación donde obviamente la policía no hacía absolutamente nada. Y ella decide matar a 2 choferes de camión y manda una carta a la prensa pública diciendo que, firmando como la Diana Cazadora y diciendo las razones por las que asesinó a estas 2 personas, ¿no? Se pone una peluca güera y lentes, ¿sí? Es como todo un símbolo. Y a partir de ella, las mujeres de Ciudad Juárez agarraron una fortaleza muy especial porque sentían que tenían una heroína, ¿sabes? O sea, sentían, alguien nos defiende, es mujer, ¿sabes? Como esta heroína, y que trabajaba a partir pues sí, o sea, trabajó a partir de la violencia, ¿no? Entonces como que ahí ya también decides tu camino, porque la situación de Ciudad Juárez definitivamente Violenta. carece de de una gran cantidad de privilegios en el que solo decidir ser feminista, ya, o sea, solo nacer mujer ya es una situación de violencia tal que el feminismo de verdad es como que dices, como no manches, tienen que poner barricadas alrededor de sus cuerpos primero, ¿no? Entonces es súper loco porque por una parte siempre yo he pensado así como, pues me acuerdo que un amigo me decía, hay algo que se llama el joyful feminism, ¿sabes? Un amigo, y yo le decía como, güey, o sea, vete a la chingada, ¿no? ¿Qué vienes a decirme cómo llevar mi feminismo? Literal, ¿no? El clásico, él venía a decirme cómo llevar mi feminismo. El más chico de este. Y me acuerdo que me enojé muchísimo y estuve súper enojada con él un chingo de tiempo. Y sigo creyendo que él no tiene derecho a decirme eso, pero también me hizo darme cuenta de que, o sea, si yo no me doy cuenta de mi privilegio, no puedo actuar honesta a mi situación. O sea, si yo puedo ser paciente con el güey que tengo al lado para explicarle a qué me refiero y tengo esa capacidad, tengo que aprovecharla. Porque hay quien no, hay quien literal le tiene que detener el golpe, ¿sabes? Literalmente. Es como que también entra ahí como esa parte de darte cuenta de dónde estás viviendo y tu contexto para saber como cuándo la violencia está siendo una defensa y cuándo está siendo un querer posicionarte arriba. Yo sí pienso que a mí mismo, yo sí tengo que trabajar mucho eso. Voy a pedir cita con la pancha. Es que mi proceso fue al revés, o sea, yo era muy de diálogo, pacifista, de no entiendes mi punto, está bien, yo lo puedo explicar otra vez. Ya yo no tolero, o sea, no soy tolerante. He llegado a un punto en que he perdido la paciencia de una manera de, como ya, cállate, te odio, aléjate de mí, ya no puedo seguir repitiendo lo mismo 100 veces. Y eso también creo que es un proceso, o sea, yo, igual que tú, pienso mucho, o sea, todo lo racionalizo, todo. Y para mí el feminismo es lo lógico, o sea, para mí es lógico. No, se llegó a un punto en que ya no entiendo porque hay personas que no lo entienden, como que olvidé cuando yo no lo entendía. Parece ya lejano. Sí, se parece muy lejano y no fue hace tanto tampoco. Pero como ya mi cerebro asume que es lógico, me parece muy ladilla cuando viene un hombre a quererme explicarme algo de feminismo o cuando se mofa, ¿no? De estadísticas o sea, me choca tanto que me ha vuelto muy violento. O sea, y yo no era así, de verdad, o sea, yo era así bien. Ok, te voy a explicar. Quizás porque antes también buscaba o seguía buscando la aprobación, ¿no? Ahora, como ya no me importa nada la aprobación, es como, no me interesa, vete de aquí, está la puerta, aléjate, ¿no? Pero esto es la resignificación de la radio. Sí, pero me llama la atención que, fíjate, tú cuentas que tu proceso fue al revés. Sí, o sea, yo entré venías a ser violenta. violenta y lo trabajas, yo no.
yo al revés, yo era bien así. Por relacionarlo, ¿no? De los cuidados y los autocuidados. O sea, obvio que el feminismo tiene que ser pedagógico y que tenemos que intentar involucrar cuanta más gente mejor y que de nuestra revolución parte la revolución grupal y todo divino. Ahora, si yo tengo la regla, no he dormido bien, hoy he dormido 3 horas, o sea, no voy a hacer pedagogía, no tengo ganas, léete un libro, ¿sabes? El señor el otro día fue a un acto, que hay un señor después de un acto divino por lo de la Narvarte, y el señor dice, todo esto con perspectiva de género, el acto estuvo muy bien al nivel de perspectiva de género. Agarra el micrófono y dice, es que yo soy un alienado de género, ¿me podéis explicar por favor la importancia de la perspectiva de género en los feminicidios de las 3 chicas y el homicidio de Rubén Espinosa? O sea, esos son los casos, yo digo, váyase de aquí. Señor, pendejo. O sea, pero frente a ese tienes varias opciones. Uno, Flamapunk, ¿no? Que es lo que decimos nosotras, de lo quemamos todo, lo quemamos vivo. La otra, ¿no? De lo quemamos. Hacemos pedagogía de señor, siéntese, tenga el libro, hablemos de construir esto, de comunicación no verbal, o simplemente ya. Adiós. pero es que volvemos a lo mismo de que tenemos que ser sus maestros. O sea, Chao. si de verdad te interesa, hay una cosa que se llama Google que es bien buena. Te mete y, o sea, ¿por qué siempre tenemos que ser las pinches maestras, la mamá, la que te cuida, la que... Entonces, ya me enojé. Está bien. O sea, yo también soy de no hay violencia sin respuesta, en el sentido de que si yo, y en esto sí que yo me enervo mucho, y además, claro, viviendo en España no es como aquí. Luego os quiero hacer una pregunta con respecto al vestuario. Pero en España, por ejemplo, cualquier cosa que haya, o sea, si yo detecto, no me... Antes que utilizaba la palabra micromachismo, pero todos los machismos son macro. Ya, se acabó. Entonces ya no utilizo la palabra micromachismo porque mi amiga Lucía, que también es de la Poderosa, se enfada muchísimo. Siempre que vemos algo, saltamos. Siempre. Se salta con la ironía, como si fuese un troll de Twitter. Se salta con la ironía, pero se salta, o sea, no se calla. El otro día el bibliotecario de la UNAM, trabajas con Aimé, tú también eres feminazi, no sé qué. Disculpe. Yo sé que Y tengo el una bomba otro- y una cámara de gas y te voy a matar. No, pero eso no me lo pasa. Entonces, frente a eso que dice, entonces fue como risa y le dije, no, me pueden llamar doctora de frutos. Tragó saliva el señor y se fue, ya, se acabó. O sea, frente a esto no me callo y si estoy en un sitio en el cual veo que mis privilegios pueden facilitar este tipo de cuestiones, vale, pero yo sé que con esta persona ya... O sea, a esta persona no le voy a poder hacer pedagogía mañana. No, exacto, porque aparte están cerrados a eso. Claro, entonces, yo siempre tengo el dilema con las compas de hasta qué punto tenemos que ser más estratégicas, ¿no? Y cuánto de inteligente, y esto es también un peso más en la mochila, de cuánto peso nos queremos dar socialmente, de somos violentas o no somos violentas y por qué consecuencia va a tener, vamos a responder o no vamos a responder, o sí, o me vuelvo dócil porque me interesa entrar en una discoteca gratis y ya, voy a sonreírle y hacerle así. Y para adentro los 5. No lo sé, no sé hasta qué punto nos tenemos que replantear la línea estratégica que hay detrás de nuestro comportamiento. Es que yo creo, o sea, yo creo que la resistencia merece espacios, ¿no? Por ejemplo, por lo que dicen, por ejemplo, en la resistencia creo que los espacios serían los que nos podrían dar como esa línea de vamos, ok, hoy sí toca ser violenta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, alguien hace unos días, un chavo de masculinidades me decía eso, ¿no? Porque yo era la que contestaba, si quieren de feminismo hay Google, que entiendan y que no me molesten, ¿no? Porque yo sí, a mí no me gusta explicar. O sea, pocas personas les explico, muy pocas. O sea, escojo a quién explicarle, que de verdad yo lo veo como con esa duda o ese interés genuino, ¿no? Pero si no, Sí, y por si nada chingar, más me no, explican, o sea, entonces, explícame por pegar, es como, no, cabrón, o sea, hay Google y ve y búscalo. Y este chico que trabajábamos con él me dice, yo quiero, o sea, yo entiendo por qué lo hacen, ¿no? Porque ve a Google y no. Dice, pero imagínense que Google siempre tiene ese feminismo bueno y malo, y esas cosas buenas y malas. Entonces, ¿qué me mandas a estudiar? El que a mí más me va a costar y nunca lo voy a entender. Entonces fue como, ajá, ¿no? O sea, hasta esa parte. Nuria Varela. Ajá. Exacto, toma Nuria Varela. Sí, ¿no? O sea, como que no. La versión cómica, amigo, no leas. Ajá, no leas tanto, ¿no? Pero yo sí creo que hay espacios en donde la resistencia violenta podría ser y la otra es como, ok, vamos a hacer pedagogía. Pero creo que es como ya algo que tú veas de esas personas, ¿no?
yo creo que es donde el espacio te lo permite y el cuerpo tiene ganas. Eso, autocuidado. Eso, El cuerpo siento tiene eso. ganas. Siento que es eso, como si estamos hablando de género hay que pensar el cuerpo. Así una amiga me contaba que ella, es el que el aikido tiene esta como cuestión de arte marcial, que es que nunca detienes un golpe, sino que usas como la energía de la otra persona para continuar el golpe. Porque me decía, güey, es que, o sea, hablábamos de algo como muy específico, que era cuando te dicen cosas en la calle. Y me contó de 2 situaciones y me dijo, güey, es que así es como mi cuerpo quiso reaccionar. La primera, ella está en el mercado comiéndose como una torta o algo, lo que sea, y un güey la ve y le dice, ay, quiero, ya sabes, como en una connotación súper sexual, que ella obvio la entendió, pero su reacción fue, ay, ¿tienes hambre? Y le ofreció la torta al güey, y el güey se sacó un buen de onda y terminaron siendo como cuates y se despidió de ella y así, ya sabes, como cosas así, como que voltearon como esta connotación de él tiene el poder porque él te está observando, pero ella le está ofreciendo comida de repente, ¿no? Entonces es como este volteo de poder. Y otra donde sí siguió al güey como 2 cuadras gritándole, eres un idiota. O sea, entonces es como estas 2 situaciones donde es En como la misma persona. reaccionas Porque no a eres la siempre capacidad, la misma persona, es eso. justo, y reaccionas también siento a la capacidad de entender de la otra persona y de empatizar con una situación tal vez distinta a la mera situación. Es que la confrontación es importante, justo por eso contaba estos 2 ejemplos, porque decía, al final ella tal vez no le dijo, oye, ¿qué me dices? Si no le ofreció comida, pero hizo una confrontación, como hizo que fuera una existencia esa cosa tan normalizada que siempre es como, ay, me dijeron algo, no voy a decir Se nada. convirtió en un sujeto activo de la acción, Exacto, ¿no? justo. Ella misma se volvió un sujeto activo de su objetualización. Dejó de ser objeto por ella misma, ya sabes. Entonces sí, a mí me ha pasado lo mismo, que me quedo en shock y no digo nada y guardo esa como tensión dentro de mí. Pues por eso me parecía como súper importante esto de la confrontación, de volverte el sujeto ahí y decir como, no es reaccionar violento o no violentamente, es reaccionar. Exacto.